La función primordial del lenguaje se ha visto desde la antigüedad clásica como la expresión del pensamiento, la representación de las experiencias de la mente, siendo esto el principal medio a través del cual comunicamos nuestra realidad al resto de la humanidad y nos relacionamos con ella. El poder que tiene el lenguaje radica en su capacidad de influir sobre uno mismo o sobre los demás de manera constructiva, pero la mayor de las veces destructiva. El tener el poder del lenguaje para transmitir mensajes, pensamientos, ideas, tiene un valor incalculable. El lenguaje es parte del poder y el poder es imperio, autoridad, soberanía, potencia, hegemonía. Es indiscutible que la infinidad de recursos, estrategias y posibilidades que ofrece el uso de la palabra exceden en demasía cualquier otra forma de expresión. Y lo que para unos es una simple representación gráfica de los sonidos, para otros sigue siendo el más importante elemento de comunicación. Las palabras tienen primacía sobre otras formas de comunicación. Las palabras escritas parecen marcas superficiales sobre el papel en espera del sentido y realidad que adquieren cuando se verbalizan. Los griegos llegaron a pensar que quien dominara el lenguaje acabaría dominando el mundo. Las palabras se someten a cada instante al filtro de nuestros pensamientos. Pensamos, identificamos e intuimos y buscamos racionalmente darle forma a nuestras ideas a través de la palabra. Se habla permanentemente de todo tipo de poderes, el poder de la política, de la tecnología, del armamento militar de tal o cual país. Incluso se habla del poder de la prensa. Sin embargo, hay un poder que sobrepasa a todos estos, el poder de la palabra. Todas las acciones humanas, desde la articulación del pensamiento, su cultura, sus quehaceres diarios, etc., están entrelazados y sustentados en solo 28 signos que representan un alfabeto que a su vez es capaz de representar en sonidos absolutamente toda la realidad humana, todo lo que le rodea, todo lo que lo hace ser un ser pensante. Ese código compartido por cada humanidad lingüística es la que posibilita la comunicación. Las palabras no viven fuera de nosotros. Nosotros somos su mundo y ellas el nuestro. La conducta del hombre al hablar responde a ciertas necesidades de las apetencias humanas. Es así que la palabra soporta al ser humano en 4 parámetros fundamentales. Contribuye a que seamos a sí mismos, a que encuentre placer, a que investigue su entorno y a que pueda comunicarse con los demás. Otros enfatizan en el papel preponderante de la palabra como transmisor de cultura. Asignan al curso de las culturas y civilizaciones la influencia del habla como llave que abre la puerta a todo nuestro legado. La misma condición humana ha condicionado a través de las palabras la manera como los hombres se relacionan entre sí. Y aunque para muchos las palabras sean solo eso, palabras, la manera como se ordenan y se dicen también marcan y determinan la diferencia. Le pertenece el poder de la palabra no al código en sí, sino al sentido, la carga y todos los aderezos que la acompañan al ser articuladas. Independientemente de que sea justo o no, se nos juzga por la forma en que hablamos. Saber hablar se convierte en un recurso estratégico correlacionado con la riqueza, el prestigio, el poder y el conocimiento. Sin la palabra no seríamos nada. Parece obvio, pero con el desarrollo del lenguaje allá en los tiempos que separan a la historia del más remoto pasado, los seres humanos descubrieron el verdadero poder, el que nos ha hecho la especie más poderosa y más peligrosa de este frágil planeta que compartimos con cierta irresponsabilidad. Es tan poderosa la palabra que en algunas culturas orientales y del Medio Oriente se decía que ella había sido entregada a los hombres por los dioses y que era potestad de ellos. El poder de los símbolos.
¿Qué es un símbolo? Según Benedicto XVI, es algo sencillo que al mirarlo recuerda o representa toda una gama de sentir o de condiciones. Algo que al mirarlo trae a la memoria cosas tan importantes que es necesario resumirlo en un signo. Como Medusa, la diosa griega que petrificaba a quien la viese, los símbolos transforman a quien los ve. También mágicamente los símbolos llegan a nosotros cuando menos lo esperamos, pintados en baldosas de una plaza pública o tatuada en el lugar más íntimo que un tatuaje puede hallar. Los símbolos aparecen en nuestras vidas de la nada y sin pedir permiso. Por ello, y más allá de quien los creó y de sus intenciones, los símbolos tienen poder. Tienen por un lado el poder de engañar, engañando al hacernos creer que lo que retratan o representan está aquí. Nos engañan cuando creemos de quien lleva el símbolo lo encarna, es decir, cuando creemos que ese símbolo y esa persona son lo mismo. Nos engañan cuando la imagen de ese símbolo nos transporta a culturas lejanas, a momentos únicos o a sensaciones que no siempre serán correspondidas. Incluso nos engañan cuando lo que el símbolo retrata nos emociona, nos da algo de alegría y optimismo, mientras su portador o portadora camina indiferente de lo que su símbolo genera. Además nos engaña cuando ese dibujo nos hace pensar en algo que nos interesaba pero que ahora está presente. En conclusión, nos engaña cuando creemos en el símbolo. Pero más allá del engaño, los símbolos tienen otro poder. El símbolo puede dar forma a lo que no tiene forma, pudiendo así materializar lo que antes era solo sensaciones, ideas, intuiciones, creencias o valores. Por ejemplo, ¿qué sería de las Olimpiadas sin sus anillos? ¿De la Iglesia Católica sin su cruz? ¿O del hipismo sin el símbolo de la paz? Asimismo, los símbolos tienen el poder de ayudar a definir lo que se es y lo que no a partir de plantear instantáneamente comparaciones. Porque al ver un símbolo, algo es grande o pequeño, rudo o suave, místico o terrenal, solo en relación a otros símbolos, otros contenidos y otras emociones. Entonces, ¿los símbolos son malos? Quizás, o lo que sucede es que la experiencia de nuestras vidas solo puede ser expresada en parte a través de símbolos, ya que es a través de ellos que tomamos y definimos el sentido de la misma. Signo. Es una unidad capaz de transmitir contenidos representativos, es decir, es un objeto material llamado significante, que se percibe gracias a los sentidos y que en el proceso comunicativo es portador de una información llamado significado. En el signo, el significado es preciso. El símbolo del dólar. El símbolo del dólar deriva del peso español mexicano, conocido como el dólar español o piezas de 8. Esa unidad monetaria era ampliamente utilizada en América del Norte en el momento de la Revolución Americana en el siglo XVIII. La teoría más ampliamente aceptada es que el signo del dólar viene de la abreviatura española y mexicana de peso, que era PS. Con el tiempo, la S se empezó a escribir sobre la P para finalmente acabar con el símbolo que conocemos hoy en día de dólar. La paloma blanca. La paz interpretada por una paloma blanca llevando un ramo de olivo en su pico tiene un origen milenario y está fuertemente ligada a la cultura judeocristiana. En el Viejo Testamento, Noé lanza una paloma blanca con el fin de encontrar tierra tras la inundación. Al cabo de un tiempo, la paloma regresa al arca con un ramo de olivo en su pico, significando que la inundación había acabado y que por ende Dios estaba de nuevo en paz con la humanidad. Ahora la paloma blanca puede representar dos tipos de paz. Si se le representa con el ramo de olivo en su pico, simboliza el deseo de mantener la paz alcanzada, mientras que si se simboliza volando, como por ejemplo en los actos donde se lanza una paloma blanca al aire, simboliza el deseo de alcanzar la paz al enviar un mensajero que la transmita. El símbolo más poderoso del cristianismo, la cruz.
Aunque la tradición cristiana desconoce cómo era la cruz de Jesús, ha conservado las versiones latina y griega por devoción. La teología cristiana, apoyándose en textos bíblicos, ha tomado a la cruz como símbolo de seguimiento de Jesús del más allá, del mensaje cristiano, de la vida del creyente. Se la considera como una escala que conduce a Dios, símbolo por excelencia de Cristo y del cristiano, y talismán que protege del mal. Hoy el símbolo universal de los cristianos es la cruz, donde fue crucificado Cristo en tiempos del Imperio Romano. Sin embargo, los primeros siglos los cristianos que estaban viviendo en catatumbas debido a las persecuciones tenían una simbología diferente, como la del pastor o el crismón o el cordero.